Hola, bienvenidos al resumen del discurso con Ven, sígueme. Les habla Salomón Aicho, transmitiéndole desde Lima, Perú. Muy bien, continuamos con el resumen del discurso de la última conferencia general de octubre del año 2024. En esta oportunidad analizaremos brevemente el discurso del elder David P. Homer. El título de su discurso fue Confiar en nuestro Padre Celestial, y el principio que nos enseñó fue este: Dios confía en nosotros para tomar muchas decisiones importantes, y en todo asunto nos pide que confiemos en Él. Muy bien, entonces damos rápidamente el inicio con la primera parte de su discurso en video. El 1 de junio de 1843, Addison Pratt partió de Nauvoo, Illinois, para predicar el Evangelio en las islas de Hawái, dejando a su esposa Luisa al cuidado de su joven familia. Cuando las persecuciones en Nauvoo se intensificaron, forzando a los santos a irse, y más tarde en Winter Quarters mientras se preparaban para emigrar al Valle del Lago Salado, Luisa se enfrentó a la decisión de si hacer el viaje o no. Habría sido más fácil quedarse y esperar el regreso de su esposo que viajar sola. En ambas ocasiones buscó la guía del profeta Brigham Young, quien la alentó a ir. A pesar de la dificultad y de su renuencia personal, hizo el viaje con éxito en ambas ocasiones. Al principio, Luisa no encontraba mucho gozo en viajar. Sin embargo, comenzó a disfrutar de la verde hierba de la pradera, las coloridas flores silvestres y los parches de tierra en las orillas del río. La tristeza que había en mi mente se fue desvaneciendo gradualmente, escribió ella, y luego no había en toda la compañía una mujer más feliz que yo. Muy bien. El elder resalta algo de Luisa. Él no dice acto seguido: la historia de Luisa me ha inspirado profundamente. Admiro su disposición a dejar de lado sus preferencias personales, así como su capacidad para confiar en Dios. Y cómo ejercer su fe le ayudó a ver la situación de otra manera. Muy bien. ¿Qué es lo que podemos aprender del elder Homer? De estas frases, de la admiración en la historia de Luisa. Uno que admiró su disposición a dejar de lado sus preferencias personales. ¿Nosotros dejaremos de lado nuestras preferencias personales? 2, así como su capacidad para confiar en Dios. ¿Confiaremos más en Dios? ¿Elevaremos nuestra capacidad de confiar más en Dios? Y algo que también le gustó al elder Homer es el cómo ejerció Luisa su fe. Y esa fe le ayudó a ver la situación de otra manera. Son 3 consejos que es importante para nosotros. Lo vivió Luisa. Entonces nosotros podemos dejar a un lado nuestras preferencias personales y podemos confiar un poco más en Dios, o confiar plenamente en Dios. Y por último, ejercer nuestra fe en el Salvador Jesucristo. Nos va a ayudar a ver las situaciones de estos momentos o los problemas que tengamos de otra manera. ¿Sí? Muy bien, continúa con el discurso. Me ha recordado que tenemos un amoroso Padre Celestial que nos cuida donde quiera que estemos y que podemos confiar en Él más que en cualquier otra
persona o cosa. Al respecto de confiar, el elder Patrick Kiron nos dijo, el Señor nos busca de manera incesante. Él quiere que todos sus hijos elijan regresar a Él. ¿Sí? Asimismo, en el manual general se nos dice lo siguiente: para recibir la vida eterna debemos venir a Cristo. La expiación del Salvador hace posible que seamos limpiados del pecado y que nuestro corazón cambie para que podamos recibir la vida eterna y una plenitud de gozo. El Padre Celestial quiere que todos sus hijos elijan regresar a Él. Tenemos un amoroso Padre Celestial que nos cuida. Debemos confiar en Él. Él quiere que regreses a casa, que todos regresemos a casa, a nuestro hogar celestial, de donde hemos salido. Por lo tanto, cuando estamos en el camino, Él va a cuidarnos y protegernos. Pero para ello tenemos que cumplir sus leyes. Aún enviará a sus santos ángeles para cuidarnos, protegernos. El Espíritu Santo estará continuamente con nosotros, guiándonos por los caminos. ¿Sí? ¿Por qué? Por amor. El Padre nos ama y nos cuida donde cualquier lugar que estemos. Asimismo, aprendió de la hermana Luisa a confiar en Él más que en cualquier otra persona o cosa. La fuente de la verdad. Dios confía en nosotros para tomar muchas decisiones importantes y en todo asunto nos pide que confiemos en Él. He subrayado esta parte. Sí, para resaltar nuevamente que Dios confía en nosotros. ¿Para qué? Para tomar muchas decisiones importantes. Y en todo asunto nos pide que confiemos en Él. Que podamos ser siervos útiles, hermanos y hermanas. Dios confía en nosotros y nos va guiando por caminos para poder ayudar a nuestro prójimo, para ser un instrumento en sus manos. Y si lo hacemos así, seremos grandemente bendecidos. Continúa el elder Homer diciéndonos: esto es especialmente difícil cuando nuestro juicio o la opinión pública difieren de su voluntad para sus hijos. Es especialmente difícil cuando confiamos en nuestro propio juicio personal o en la opinión pública, más que confiar en Dios. Algunos sugieren que deberíamos redefinir los límites entre lo que está bien y lo que está mal, porque dicen que esa verdad es relativa, que la realidad se define por sí misma, o que Dios es tan generoso que en realidad no le importa lo que hagamos. A Dios nuestro eterno Padre Celestial en verdad es generoso, pero en realidad sí le importa lo que hagamos, porque lo que hagamos nos cualificará al final para vida eterna o para condenación eterna. A medida que buscamos entender y aceptar la voluntad de Dios, es útil recordar que no nos corresponde a nosotros definir los límites entre lo correcto y lo incorrecto. Nosotros hemos venido acá a la tierra a aprender. Hay muchas cosas que no podemos comprender.
Así es que es útil, ¿sí?, que recordemos, que no nos corresponde a nosotros definir límites entre lo correcto y lo incorrecto. Dios mismo ha establecido estos límites, basándose en verdades eternas para nuestro beneficio y bendición. ¿Quién ha definido límites? Dios mismo ha establecido los límites. ¿Basándose en qué? En verdades eternas. ¿Para qué? Para nuestro beneficio y bendición. Dios lo sabe todo. Confiemos en Él. Porque Él es Dios. Sabe nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Conoce nuestros pensamientos y el deseo de nuestros corazones. El deseo de cambiar la verdad eterna de Dios tiene una larga historia y muchas personas han tratado de cambiar la verdad eterna de Dios. Y lo han venido últimamente a cambiar la verdad eterna de Dios. El hombre ha buscado filosofías, ha buscado teorías, con el deseo de cambiar la visión de todos los hijos de Dios, de que Dios existe, de que Dios creó esta tierra, de que hay leyes que tenemos que cumplir. Han distorsionado completamente. Han inventado teorías como que somos descendientes del mono, que hemos nacido de una explosión nuclear universal. Han dejado a un lado a Dios. Así es que no nos debe extrañar en estos tiempos que el deseo de cambiar la verdad eterna de Dios tiene una larga historia. El primero que quiso cambiar la verdad eterna de Dios fue Caín. Quiso hacer lo que él quería. Dios mandó mandamientos de la forma cómo o qué tenían que, o cómo tenían que ofrecer los sacrificios al Dios Altísimo. Pero él lo cambió. Y así vemos la historia, cómo quisieron aún su propio pueblo, el pueblo de Israel, cambiar. Así que no es nada nuevo el deseo de cambiar la verdad eterna de Dios. Cuando Satanás se rebeló contra el plan de Dios, muy cierto, buscando egoístamente destruir el albedrío humano para él posesionarse sobre todos nosotros. Siguiendo este modelo, personas como Sherem, Neor y Corior han argumentado que la fe es una insensatez. La revelación es irrelevante y cualquier cosa que queramos hacer está bien. Para Sherem, Neor, Corior, anticristos, matar está bien, la ley del más fuerte. Presionar, destruir está bien, la ley del más fuerte. Siguiendo, nos dijo el elder Homer, lamentablemente,
Muy a menudo, estas desviaciones de la verdad de Dios han conducido a gran pesar, a gran dolor. Y hoy vivimos, si bien es cierto, vivimos en un tiempo de alta tecnología, pero también nos ha conducido a gran pesar y dolor en toda la tierra. Si bien algunas cosas pueden depender del contexto, no todo es así. El Homer nos recordó las palabras del presidente Russell M. Nelson, diciendo, el presidente Russell M. Nelson ha enseñado constantemente que las verdades de salvación de Dios son absolutas, independientes y definidas por Dios mismo. No es del hombre. Que las verdades de salvación de Dios son absolutas, independientes y definidas por Dios mismo. El plan de salvación le pertenece a Dios mismo. Nuestra elección. En quién elegimos confiar es una de las decisiones importantes de la vida. El rey Benjamín instruyó a su pueblo: creed en Dios, creed que Él existe, creed que Él tiene toda sabiduría, creed que el hombre no comprende todas las cosas que el Señor puede comprender. ¿Y por qué puede comprender el Señor todas las cosas? Porque Él es Dios. Afortunadamente tenemos las Escrituras y la guía de profetas vivientes para ayudarnos a comprender la verdad de Dios. Esto es subrayado con énfasis de afortunadamente tenemos las Escrituras y la guía de profetas vivientes hoy en día. Si se necesita aclaración más allá de lo que tenemos, Dios la provee a través de sus profetas. Y Él responderá a nuestras oraciones sinceras mediante el Espíritu Santo. Dios siempre responde a una oración sincera. A medida que procuremos entender verdades que aún no apreciamos plenamente, Él nos ayudará a entenderlas, a comprenderlas, si le pedimos. El elder Neil L. Anderson una vez enseñó que no deberíamos sorprendernos si en ocasiones nuestras perspectivas personales no están inicialmente en armonía total con las enseñanzas del profeta del Señor. Esos son momentos de aprendizaje, dijo él, de humildad en los que nos arrodillamos en oración. Caminamos hacia adelante con fe, sabiendo que con el tiempo recibiremos más claridad espiritual de nuestro Padre Celestial. Todo tiene su tiempo, amados hermanos míos. Y llegará. Y llegará la respuesta de Dios, nuestro Padre Celestial. Continuamos. En todo momento es útil recordar la enseñanza de Alma de que Dios da su palabra según la atención y el esfuerzo que le dediquemos. ¿Qué enseñó Alma? De que Dios da su palabra según la atención y nuestro esfuerzo que le dediquemos. Si damos oído a la palabra de Dios, recibiremos más. Si ignoramos su consejo, recibiremos cada vez menos hasta no tener nada. Dios va a ser así. He marcado esto porque debemos recordar y enfatizar en ello. Si damos oído a la palabra de Dios, si prestamos atención, si le escuchamos y lo hacemos, recibiremos más.
Ahora, si ignoramos su consejo después de haberlo recibido, recibiremos cada vez menos hasta no tener nada. Ahora, esta pérdida de conocimiento no significa que la verdad fuera incorrecta. Más bien muestra que hemos perdido la capacidad de entenderla. La verdad siempre estará ahí, porque Dios es el camino y la verdad. Sino que nosotros podemos perder la capacidad de entender la verdad. Es muy distinto. Así es que debemos prestar atención a la palabra de Dios para recibir más y más. Mirar al Salvador. El lema también que es para este año de los hombres y mujeres jóvenes y para todos nosotros. Mira hacia Cristo. En Capernaum el Salvador enseñó en cuanto a su identidad y misión. Muchos encontraron sus palabras difíciles de escuchar, lo que los llevó a darle la espalda y ya no andar con él. ¿Por qué se alejaron? Porque no les gustó lo que decía. Así que confiando en su propio juicio se alejaron, negándose a sí mismos las bendiciones que habrían recibido si se hubieran quedado. Porque de la iglesia verdadera y viviente, del Salvador Jesucristo, porque no les gustó lo que el profeta dijo, o lo que las escrituras te enseñan y aconsejan, o por lo que el Señor Jesucristo les reprendió. Así que se alejaron, confiando en su propio juicio. Se alejaron. Y por lo tanto, al alejarse de Dios, se niegan a sí mismos las bendiciones que Dios les tenía preparado para ellos. Es fácil que nuestro orgullo se interponga entre nosotros y la verdad eterna. Cuando no entendamos, podemos hacer una pausa, dejar que nuestros sentimientos se calmen y luego elegir cómo responder. Esto tiene que ver con autocontrol, dominio. Porque es fácil que nuestro orgullo se interponga entre nosotros y la verdad eterna. Así que he subrayado justamente esto. Cuando no entendamos alguna verdad, podemos hacer una pausa. Dejar que nuestros sentimientos se calmen. Y luego elegir cómo responder. Autodominio y control que también nos sirve para enfrentar algún desafío, algún problema. Para no airarnos. O para no desmayar o caer. El Salvador nos inspiró a mirar hacia Él en todo pensamiento. No dudar, no temer. Cuando nos centrar nuestras inquietudes. Un poderoso mensaje. Como nos aconsejó el presidente Dieter F. Uchtdorf, duden de sus dudas antes que dudar de su fe. ¿Qué haremos? Todos los seres humanos van a tener algún tipo de dudas, en toda circunstancia. Aún para terminar una carrera, va a haber dudas. Aún para elegir un trabajo, va a haber dudas.
aún para elegir una novia, aún para elegir cruzar la calle, va a haber dudas. Aún para renovar nuestros convenios semana a semana, mediante la Santa Cena, va a entrar la duda. ¿Qué nos aconsejó el presidente Dieter Ebdor? Nos aconsejó: duden de sus dudas antes que dudar de su fe. Si me entra la duda acerca del Evangelio de Jesucristo o de algún principio o verdad que nos está enseñando el Salvador, duden de sus dudas antes que dudar de su fe. Nunca debemos permitir que la duda nos mantenga prisioneros y nos prive del amor, la paz y los dones divinos que vienen mediante la fe en el Señor Jesucristo. Las bendiciones llegan a aquellos que permanecen. Cuando los discípulos se alejaron del Salvador aquel día, Él preguntó a los 12, ¿también vosotros queréis iros? Y también sería la pregunta para todos nosotros, ahora en este tiempo. ¿También vosotros queréis iros? ¿Queremos iros nosotros? Pedro respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Que podamos responder tal como respondió Pedro. Y continúa diciendo Pedro, y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tenemos ese testimonio porque este es un testimonio que tiene Pedro el Salvador. Y nosotros hemos creído. Yo sé que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermano y hermana, ¿tú tienes también ese testimonio? Continúa diciendo el elder Homer. Ahora bien, los apóstoles vivían en el mismo mundo y enfrentaron las mismas presiones sociales que los discípulos que se alejaron. Sin embargo, en ese momento, eligieron su fe y confiaron en Dios. ¿Qué hicieron? Los apóstoles eligieron su fe y confiaron en Dios, conservando así las bendiciones que Dios otorga a quienes permanecen. Y porque eligieron su fe y confiaron en Dios, ahora se sientan en tronos de gloria. Y pronto se acerca el día que vendrá, con el Rey de Reyes vendrán todos ellos, coronados. Continúa diciéndonos el L. Homer. Tal vez ustedes, así como yo, se encuentren a veces en ambos lados de esta decisión. Cuando nos resulta difícil entender o aceptar la voluntad de Dios, es reconfortante recordar que Él nos ama tal como somos, donde quiera que nos encontremos. Y Él tiene algo mejor para nosotros. Si acudimos a Él, nos ayudará. El Señor tiene algo mejor para nosotros. Si acudimos a Él, el Señor mismo nos ayudará. Aunque acudir a Él puede resultarnos difícil, al igual que al padre que buscaba la sanación de su hijo, y el Salvador le dijo, al que cree todo le es posible. En nuestro momento de dificultad nosotros también podemos clamar, ayuda mi incredulidad. He resaltado porque esto me parece muy importante, que reconozcamos
lo que dijo este buen hombre. Señor, ayuda a mi incredulidad. Someter nuestra voluntad a la suya. El elder Nick Maxwell enseñó, la sumisión de nuestra voluntad es la única cosa exclusivamente personal que tenemos para colocar sobre el altar de Dios. La sumisión de nuestra voluntad es la única cosa exclusivamente personal que tenemos para colocar sobre el altar de Dios. No es de extrañar que el rey Benjamín estuviera tan deseoso de que su pueblo se volviera como un niño sumiso, manso, humilde, paciente, lleno de amor y dispuesto a someterse a cuanto el Señor juzgue conveniente infligir sobre él, tal como un niño se somete a su padre. Como siempre, el Salvador nos dio el ejemplo perfecto. Con un corazón afligido y sabiendo la dolorosa obra que tenía que efectuar, se sometió a la voluntad de su Padre. Hermanos, hermanas, ¿nos someteremos a la voluntad de nuestro Padre Celestial? El Salvador se sometió, cumpliendo así su misión mesiánica y abriéndonos la promesa de la eternidad a ustedes y a mí. Su sacrificio nos abrió las puertas de la eternidad para nosotros. Nos abrió las ventanas de los cielos, las puertas del reino celestial. La decisión de someternos a voluntad a la de Dios es un acto de fe que se sitúa en el centro de nuestro discipulado. Así es que someternos a nuestro Padre Celestial es un acto de decisión. Es un acto de fe. Así que nosotros decidimos seguir a Jesucristo o seguir al enemigo de nuestras almas. Esa decisión lo tomamos nosotros. No hay término medio. ¿Sigo a Jesucristo o sigo al enemigo? Al tomar esa decisión descubrimos que nuestro albedrío no disminuye, más bien se ve magnificado y recompensado con la presencia del Espíritu Santo, que brinda un propósito, gozo, paz y esperanza que no podemos encontrar en ningún otro lugar. Así que el tomar esa decisión no disminuye nuestra libertad, nuestro albedrío. Hace varios meses un presidente estaca y yo visitamos a una hermana de su estaca y a su hijo, un joven adulto. Después de años de estar alejada de la iglesia, deambulando por senderos difíciles y hostiles, ella había regresado. Durante nuestra visita le preguntamos por qué había vuelto. Hice un desastre de mi vida, dijo, y yo sabía dónde tenía que estar. Luego le pregunté, ¿qué había aprendido en su travesía? Con cierta emoción nos dijo que había aprendido que necesitaba asistir a la iglesia el tiempo suficiente para romper el hábito de no asistir. Y que debía quedarse hasta que fuera el lugar donde quería estar. Que podamos seguir el ejemplo de esta hermana. Su regreso no fue fácil.
pero al ejercer fe en el plan del Padre, sintió que el Espíritu regresaba. Y luego añadió: he aprendido por mí misma que Dios es bueno y que sus caminos son mejores que los míos. Y el Elder Homer termina con su testimonio, al cual he resaltado lo siguiente. Él dijo: doy testimonio de Dios, nuestro Padre eterno, que nos ama, de su Hijo Jesucristo, que nos salvó. Ellos conocen nuestros dolores y desafíos. Nunca nos abandonarán y saben perfectamente cómo socorrernos. Podemos tener buen ánimo mientras confiamos en ellos más que en cualquier otra persona o cosa. Y finaliza el Elder Homer diciendo: en el sagrado nombre de Jesucristo, amén. Hermanos y hermanas, sé que nuestro Padre Celestial vive y nos ama. Y nuestro Salvador Jesucristo vive y tiene un amor infinito por nosotros. Por ello debemos confiar en nuestro Padre Celestial. Dios confía en nosotros. Nos pide que confiemos en Él. Seguiremos el llamado de Dios, nuestro eterno Padre, de confiar en Él. La decisión es nuestra. Sé que todos podemos confiar en nuestro Padre Celestial. Al principio demanda un poco de esfuerzo, hasta que se nos haga un hábito confiar en el Señor, hasta que se nos haga un hábito asistir domingo a domingo y guardemos el día de reposo. Hasta que nos haga un hábito leer las Escrituras todos los días y sentir el Espíritu Santo, la influencia del Espíritu Santo. Sé que podemos confiar en nuestro Padre Celestial, porque Él vive y nos ama. Testifico de ello en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos y hermanas. Gracias por su tiempo. Gracias por escuchar. Que el Señor nos bendiga a todos nosotros en este día y en esta semana. Shalom, hermanos. Shalom, hermana. Que el Señor nos bendiga a todos nosotros. Shalom. Jesucristo puede ayudarte a superar tus retos personales. Los misioneros pueden mostrarte cómo. Jesús se levantó de entre los muertos. Gracias a Él, puedes levantarte por sobre todo.